Bienvenidos a esta mesa, cuyo título es Fuentes de financiación de la nueva producción audiovisual, y a lo mejor tampoco tan nueva. Vamos a hacer un repaso de todas las posibilidades que tenemos en España para producir un proyecto audiovisual, que al final es lo que todos necesitamos, lógicamente, tener financiación. Voy a pasar a presentaros quienes están en esta mesa de lujo, la que vamos a tratar de hacer un debate distendido, amable, sincero, agradable y cercano, ¿vale? Y luego abriré un turno de preguntas para todo lo que queráis preguntar hasta aproximadamente la 1:15, porque después, una vez que ya terminemos la mesa y que ellos bajen, tenemos preparados aquí los cuatro premios, las 4 menciones a los proyectos que hemos creído conveniente. José Luis Moreno, muchos le conocéis, es el director de audiovisuales y cinematografía del Instituto Valenciano de Cultura, lo que comúnmente se conoce el IVAC, ¿vale? Es ya un veterano en el Festival de Cine de Alicante y en mesas como esta. A mi izquierda está Pablo Pérez de Lema Sáenz de Viguera, representante nacional de España en el Fondo Euroimage y del ICA también, que nos va a contar las diferentes fuentes de financiación que tenemos. Y ya conocéis, los que habéis estado en el pitch, porque lo hemos tenido en la mesa, a César Martí, que es productor ejecutivo de Apunt Media y de contenido de proyectos. ¿De qué trata esta mesa? Ya lo hemos comentado. Cada vez que cualquiera de nosotros tiene una idea, luego esa idea se transforma en lo que llamamos un proyecto, pero al final los proyectos, yo siempre digo que el artista, el novelista, el pintor, el escultor, confronta directamente su obra con el público, pero en nuestro caso, la obra, para que sea confrontada con el público, necesita de una serie de procesos que todos conocéis, pero para que esos procesos se lleven a cabo necesitamos dinero, bastante dinero. Ahora mismo los mercados están fluctuando mucho. Sabéis que la entrada de las plataformas supuso en su momento una especie como de terremoto dentro de la estructura a la hora de financiar los proyectos, de cómo la conocíamos hasta entonces con el método clásico de compra de derechos de televisiones y el ICA. Ahora, unos años después de aquella irrupción de las plataformas, nos encontramos con otro nuevo terremoto, con lo que está ocurriendo dentro de las plataformas, con las nuevas formas de financiación, nuevo tipo de proyectos y sobre todo de exhibir y de comprar y de comercializar los proyectos audiovisuales. Los formatos cambian, los estímulos cambian, los creadores cambian, el espectador cambia y las fuentes de financiación no suelen cambiar tanto, pero sí que tienen sus matices que se van creando a lo largo del tiempo. Para ello, yo hoy no soy en absoluto el más indicado para hablar de esto, pero sí tenemos 3 personas que saben muchísimo de cómo encontrar dinero para nuestra película o nuestra serie o nuestro documental. Por eso yo lanzaré. Primero, quiero lanzar la pregunta a mi izquierda, ¿vale? Euroimage, ICA, que nos explique un poquito, ¿vale? Que abra un poco el fuego, explicando un poco las diferentes fuentes de financiación que nos podemos encontrar en estos momentos, en la actualidad, y cómo podemos sacar ese dinero tan esencial y fundamental para que nuestra obra pueda, de alguna manera, llegar a buen puerto y se confronte con el público. Hola, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, al festival por haberme invitado. Yo soy Pablo Pérez de Lema, trabajo en el ICA como jefe de servicio en la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales y el 80% de mi tiempo soy representante de España en el Fondo Eurimas. Es un fondo de apoyo a las coproducciones del Consejo de Europa, que es lo que venía a hablar básicamente, y a explicaros un poco las convocatorias, a qué va dirigido y demás. Aprovechando que también trabajo en el ICA, aunque no llevo las ayudas, iba a venir la subdirectora de Fomento, Silvia Noro, que no ha podido venir por temas de agenda. Entonces vamos a hacer una primera parte, explicar un poquito las diversas fuentes de financiación globales de una película y luego vamos a hablar de más. No sé si las preguntas son al final o cuando... Vale, pues si quedas con lo que sea, pues luego hablamos. Bueno, cuando hablamos de qué fuentes de financiación tiene una película, pues lo primero que piensa todo el mundo es subvenciones. Subvenciones, no sé por qué siempre piensan en ICA, cuando vas a algún lado todo el mundo te mira así como pues unos bien y otros todo el mundo bien, es broma. Y entonces, evidentemente, la primero que fue una de las fuentes de financiación más importantes, pero una fuente de financiación importante de una película son las subvenciones públicas a nivel nacional, a nivel de la comunidad autónoma, que luego nos va a hablar compañeros, también hay subvenciones locales y demás. Dentro de las ayudas del ICA, las que lleva la otra subdirección, la de Fomento, que os he comentado Silvia Noro, las 2 subvenciones más,
Las más importantes y a la coproducción son las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto y las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto. Este año, por primera vez, se han hecho 2 convocatorias para dar una mayor flexibilidad, tanto en unas como en otras, con lo cual yo creo que viene mejor a los productores determinar a qué convocatoria les puede venir y demás. En términos generales, ya seguramente os lo sabéis, las ayudas generales, que son las de mayor importe, el máximo que se puede conseguir es 1,4 millones de euros. Ese es el máximo para unos proyectos determinados. Para poder acceder a las ayudas generales se requiere un presupuesto mínimo de 1,3 millones de euros, pero 300.000 si es documental, 150.000 si es una coproducción con Iberoamérica y 700.000 si es una coproducción internacional con otros países. Se trata de fomentar en todas las líneas que tiene el ICA de apoyo y en todas sus líneas de apoyo la coproducción. Por lo tanto, el presupuesto es menor para la coproducir que para una película 100% nacional. Para ser beneficiaria, la empresa debe tener garantizada una financiación de al menos el 35% del presupuesto y obtener 70 puntos de 100 objetivos en la valoración. Esto es concurrencia competitiva, no significa que con 70 vaya a ser apoyado. Como sabéis, muchas veces se requiere una puntuación bastante mayor porque es bastante competitivo. Pero, pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, pero ha habido 80 y por ahí. Pero ha habido años de 90 o 89, 90. El primer plazo acaba de salir hace poco de las generales y el siguiente saldrá posteriormente. No solo hay una serie de compromisos, de invertir en P&A un 12%, estrenar en 9 meses en 40 salas de cine con carácter general, pero si el presupuesto es inferior a 2 millones de euros son 20 salas, si el idioma original es lengua cooficial son 6, y un documental son 5, con lo cual se va adaptando en función del proyecto. Aparte de las ayudas generales, que son las de mayor cuantía, hay unas ayudas selectivas también que son bastante interesantes y que van dirigidas a 4 tipos de proyectos. Proyectos que tienen especial valor cinematográfico, social o cultural, películas documentales, películas experimentales y también va dirigido, ahí se establece una serie de mínimos que se van reservando de las ayudas selectivas. El año pasado, como una primera novedad, se reservó un 5% para coproducciones minoritarias españolas en las que hay una participación técnico-artística. Las coproducciones se apoyan en todos los sistemas de apoyo del ICA, se dan puntos por ser coproducción y demás, pero se determinó que era importante apoyar a las coproducciones minoritarias con una reserva del 5% de la cuantía de la ayuda, pues para darles impulso y para que pues, los productores y productoras españoles puedan participar en películas mayoritarias de otros países, ir a festivales y demás. La cuantía máxima de estas ayudas son 800.000 euros, salvo que sea una coproducción minoritaria internacional española, que son 300.000. Bueno, hay una serie de requisitos, haber producido con una titularidad mínima del 10% un largometraje o 2 cortometrajes en los últimos 8 años, tener una serie de valoración en los puntos, hay unos puntos objetivos, luego hay un comité. En este tipo de ayudas, al contrario que en las generales, hay una comisión de valoración que evalúa, que también hay en los cortometrajes, valora pues, hasta 45 puntos por calidad y valor artístico del proyecto. En este caso se exige haber acreditado menos financiación, en vez de un 35 es un 15%, hay que invertir también en P&A, que es un 8 en vez de un 12, y bueno, y estrenar en un número de salas determinado. Estas son las 2 principales líneas de ayuda a la coproducción, que como os he dicho, pues son 2 convocatorias a partir de este año, y la subdirectora me ha transmitido que, bueno, que sé que a veces genera frustración, lógicamente, cuando el proyecto no es apoyado, pero que os anima a que presentéis el proyecto, que lo vayáis mejorando, y que esa es la vía para intentar acabar consiguiendo que el proyecto sea seleccionado. Evidentemente también ayudas a los cortometrajes sobre proyectos realizados y que también hay una comisión que los valora y también es una ayuda importante para la gente que realiza cortos o que empieza en el sector audiovisual. Aparte de las subvenciones nacionales, tenemos las autonómicas, en muchas comunidades autónomas, aquí, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, la Comunidad de Madrid también hay el desarrollo, Canarias, bueno, en otros sitios, ayudas locales, la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid ha sacado el año pasado unas a producción y a distribución, hay muchas diputaciones, hay muchas ayudas. Estas ayudas son compatibles, pero es verdad que tienen una cosa que se llama la intensidad de las ayudas, que es cuál es el porcentaje máximo de las ayudas que recibes de producción y demás, y también las relaciones fiscales que puedes tener sobre el coste reconocido por el ICA. La intensidad de las ayudas en un principio es un 50%, pero esto es el mínimo, va subiendo en función de si la película es una coproducción con Iberoamérica o con Europa, sube el 60%. Cortometrajes, puede ser hasta un 85% de estas ayudas. Obras dirigidas por nuevos realizadores, en España es no haber dirigido más de 2 largometrajes. Es decir, si solicitan ayuda para un proyecto que es el tercer largometraje, todavía se considera nuevo realizador. Aquí, siempre que el coste sea 1,5 millones, la intensidad de la ayuda puede subir al 80%.
películas cooficiales, en lenguas cooficiales 80% también. Realizadas exclusivamente por directoras se sube hasta 75%. Si tienen discapacidad, hasta el 80%, por directores o directoras con discapacidad, el 80%, es decir, que el 50% es un mínimo, pero en función del proyecto documental sube también, animación, hasta el presupuesto sube también, con lo cual esto es bastante interesante. Aparte de las ayudas de todos los niveles, que es importante, que yo creo que casi todo el mundo cuando empieza a hacer un proyecto en la fase de desarrollo sabe más o menos o produce, como hemos visto aquí algunos proyectos que tienen ya coproductores en otras partes del territorio, dentro del ámbito nacional, incluso en el ámbito internacional. Evidentemente hay que contar con los distribuidores. Los distribuidores también son imprescindibles para que se distribuya de forma correcta, que también tenemos una fuente de financiación allí, que puede ser a través de un mínimo garantizado, una cantidad fija que es cada vez menos habitual, o a través de liquidación de ingresos por taquilla, o como sea, en función de los contratos. Aparte de las empresas distribuidoras, existen lo que se llama agentes de ventas internacionales, que distribuyen la película no en nuestro territorio, sino o en los territorios de la coproducción, sino en el resto del mundo. En España tenemos empresas distribuidoras potentes, empresas agentes de ventas internacionales también potentes, que hacen esa labor y que puede ser un mínimo garantizado, una cantidad fija, o por contrato, liquidación. Hay esas fórmulas, pero también son muy importantes e imprescindibles para que la película circule lo más posible. Evidentemente las televisiones, públicas, privadas, las plataformas que habéis contado, que hace unos años no se hablaba de ellas, cuando yo empecé en el ICA, porque ni estaban en España, y ahora ya pues están en todas partes. Luego la coproducción internacional es fundamental favorecer la coproducción internacional. Hay mucha gente que empieza a financiar la película y cuando le falta, tiene un gap, pues quiere saltar a la coproducción internacional. Y hay gente que le funciona y está fenomenal, pero lo mejor es pensar desde el principio del proyecto, tener una mentalidad internacional para que salga, no empezar la casa por el tejado, sino desde el primer momento pensar, bueno, mi proyecto tiene sentido que sea una coproducción internacional o no. ¿Con qué socios podríamos coproducir? ¿Cuáles son los países más interesantes? ¿Qué parte del equipo técnico-artístico podría enriquecer el proyecto, tanto de actores como de cast, que se llama cast and crew, postproducción, lugares de rodaje? Si se empieza desde el principio, el proyecto desde el punto de vista artístico será mucho más maduro y no será un pegote, lo que se llamaba las coproducciones en los años 70-80, que empezaron antes de todos los programas de apoyo al mercado internacional, empezaron a además denominarse Europuddings, no seguro que lo habéis oído, porque no se hacían consenso. Pero si se hace con sentido desde el principio, las posibilidades de que vaya bien son muchas. Pero no solo eso, sino que las posibilidades de financiación se multiplican por mucho, porque tienes acceso a todas las fuentes de financiación del país, los países con los que coproduces, y además a la distribución y a los países y a los mercados afines. Si es una coproducción internacional, también tenemos acceso a lo que se denominan los fondos internacionales, que son fundamentales también tenerlos presentes desde el principio. Tenemos el programa Media de la Unión Europea, que tiene muchas ayudas, ayudas al desarrollo, fase inicial, ayudas también slate funding, ayudas a la distribución, etcétera, con unos montantes bastante importantes. Tenemos el programa Ibermedia, que España es socio fundador. El programa de Iberoamérica, que tiene iberoamericano de apoyo, que tiene ayudas al desarrollo, ayudas a la coproducción, ayudas a series de televisión también. Y luego tenemos el programa Más, que vamos a hablar en 2 minutos sobre el programa de coproducción del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea. Es otro organismo con sede en Estrasburgo, con que hay más países que en la Unión Europea, con lo cual el ámbito de coproducción todavía es mayor. Todas estas ayudas son compatibles entre sí, la de Más, la de Media, la de Ibermedia, aparte de las con las españolas, con lo cual si se organiza bien y con sentido un proyecto, se puede tener acceso no a todas o a algunas de ellas. De hecho, aquí tenemos a un productor de alguna productora que ha conseguido ayudas de todas ellas, si no me equivoco, y en muchísimas ocasiones además. Aparte, otras líneas de financiación que tenemos son los inversores privados, el tax shelter, tanto como para películas nacionales como películas de rodajes extranjeros, que además se han actualizado los porcentajes y ahora es mayor. Hay territorios todavía que tienen todavía más, como Navarra, como Canarias, con lo cual las posibilidades de rodar en España son muchísimas. Pero no solo eso, estas son las ayudas, las fuentes de financiación típicas que pensamos cuando hacemos una película, pero también existen las empresas de avalistas, el SGR, que habéis visto muchísimo, que es que realizan un contrato de aval sobre cantidades que aún no han sido percibidas, como liquidación de taquilla, contratos, y hay una empresa, la SGR Audiovisual, específica para eso. Los créditos del ICO, a través de las entidades financieras, con las que el ICO tenga suscrito convenio, que participan en la financiación. Cuando empieza una película salen todos los logos y muchas veces veréis el logo del ICO. Y otra empresa que es menos conocida, pero bueno, ENISA, una empresa dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que concede préstamos participativos a pymes tras un riguroso estudio de proyecto empresarial. Como hemos dicho, todas estas son las principales. Hay otras principales fuentes de financiación, que son, bueno, contado hasta 9 o 10, pues para financiar un audiovisual. Y ahora, si queréis, hablamos de Más, que es el Fondo de Ayuda del Consejo de Europa. Es un fondo que se creó en el año 1988, activo desde el año siguiente, en el que España fue socio fundador. Empezó con 12 países que decidieron que, bueno, que de Europa, del Consejo de Europa, que
que las coproducciones merecían muchísimo la pena, que había que impulsarlas, que era una forma no solo de conseguir dinero, sino de hacer mucho más rico un proyecto desde el punto de vista artístico. Y la verdad es que ha tenido tanto éxito que hemos pasado de 12 países a actualmente tiene 39. 38 de Europa, todos los de la UE menos Malta, pero hay otros muchos países europeos que forman parte, como Georgia, Montenegro, Serbia, Croacia y demás, Turquía, Suiza, Noruega, o sea, es muy amplio. Y además está Canadá como Estado miembro asociado desde hace unos años ya. Llegó a estar Argentina, una pena, por temas económicos se fue, pero es posible que vuelva. Con lo cual se ha multiplicado más por 3 el número de países y no se entenderían las coproducciones internacionales y yo diría casi el cine europeo sin el fondo Eurimas. Es un fondo que apoya la diversidad cultural, el cine de autor, películas, que está enfocado principalmente a las películas que eso que veis en los festivales más importantes, en todos los festivales de cine, más cine de autor, una mirada diferente y demás. Está gestionado por un comité de dirección, cada país que participa en Eurimas nombra a sus representantes. En España está Elisa, su directora, y yo, cada país nombra a los suyos, y luego hay un secretariado que está en Estrasburgo, que son los funcionarios que trabajan en Estrasburgo, que son los que gestionan el día a día del fondo y demás. Los representantes nacionales, nosotros asesoramos a los productores de cómo presentar el proyecto desde el punto de vista artístico. Todo productor, si quiere, por supuesto no es obligatorio, pero que quiere presentar las ayudas a Eurimas, pues habla con nosotros, conmigo, y lo asesoramos desde el punto de vista artístico, cómo presentarlo mejor, la nota de dirección, la nota de producción, todos los elementos para que se presente bien. Y también recomendamos que es imprescindible que hable con el secretariado, los que están en Estrasburgo, sobre cualquier duda de elegibilidad del proyecto, para que en el momento que se presente el proyecto esté lo más maduro posible, porque esa es la clave del éxito. ¿A qué va dirigido Eurimas? Eurimas no solo apoya la coproducción, pero el 90% de los fondos van dirigidos a la coproducción. Dentro de la coproducción busca largometrajes de una duración mínima de 70 minutos para su estreno en salas de cine. Puede ser ficción, puede ser documental, puede ser obras de animación, y tienen que ser coproducciones de al menos 2 productores de 2 países miembros de Eurimas. Una vez que tienes 2, ya puede ser 3, 4, 5, incluso puedes tener países terceros de estados no miembros hasta un 30%. Esos productores de ese país no miembro no van a recibir dinero, pero sí pueden formar parte de la coproducción. Por eso te puede dar la flexibilidad importante para poder ir a Ibermedia, a Media y a otros fondos en función de la estructura que tenga sentido para la película, evidentemente, y sea buena para la película. Los que reciben dinero son solo productores independientes. Estamos hablando de coproducciones oficiales reconocidas oficialmente por los Estados miembros y que evidentemente cumplan con las reglas de demás. En las coproducciones bilaterales, 2 países, las reglas generales es un 80 máximo mínimo 20, aunque hay excepciones 90-10, y las multilaterales 70-10. Aquí hago un inciso, porque no sé si sabéis, seguramente sí, que hay un nuevo convenio del Consejo de Europa de coproducción actualizado, que España lo acaba de ratificar y entra en vigor en España en el mes de agosto. Entonces, a partir del mes de agosto, en la convocatoria de septiembre, en aquellas coproducciones en las que participa España y todos los países de esa coproducción hayan firmado, ratificado y entrado en vigor ese convenio, se aplicarán los porcentajes de este nuevo convenio, que son todavía bastante más flexibles, que son 90-10 en las bilaterales y 80 máximo mínimo 5 en las multilaterales, pero solo a esas coproducciones. Con lo cual, cada vez la flexibilidad es mayor. Las coproducciones, cuando se presentan, Eurimas es un cap financing, entra al final del momento, o sea, cuando ya tienes prácticamente todo, es cuando tiene que entrar. El mínimo para presentarse es un 50% de financiación confirmada en cada uno de los países coproductores, de la forma que te pide Eurimas, pero con un 50% las posibilidades son muy pocas de que te apoyen. Pero bueno, para ser elegibles necesitas un 50%. Además de ese 50%, en cada país tienes que tener o una ayuda pública, o una preventa de televisión, o un mínimo garantizado de distribución, o un tax shelter. Y una vez que ya tienes eso, ya puedes sumarle pues, diferimientos, in-kinds o lo que sea. El rodaje, como hemos dicho que es un gap financing, en la mayoría de los casos la película se empieza a rodar después de la reunión de Eurimas que te dicen si te dan dinero o no, pero te permiten presentarte, si no has rodado más del 50% y el 80% en documentales, no a fecha de deadline, sino a fecha de reunión que es posterior. Voy a poner un ejemplo, el próximo deadline o fecha límite es el 15 de septiembre, si no me equivoco, y la reunión es el 20 y tantos de noviembre. Pues lo del rodaje no se cuenta para septiembre, sino que se cuenta para noviembre. Tú en el momento que presentes en septiembre, si tu plan de financiación de rodaje dice que no has rodado todavía el 50% para ese día de noviembre en animación y un 80% en ficción, 50 en ficción, 50 en animación y 80 en documentales, también vas a poder ser elegible. Hay 3 convocatorias al año, hay mucha flexibilidad de rodaje, con lo cual es muy complicado que tu proyecto, vuestra coproducción, no sea elegible en una o varias de las convocatorias. Por lo tanto, es crucial saber a qué convocatoria se va y siempre será en la que el proyecto esté más hecho tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de financiación. Es imprescindible que quede muy poco, que se tenga casi todo y que Eurimas sea en los últimos coletazos. ¿Cuánto dinero se puede pedir? Bueno, pues se puede pedir un 17% del presupuesto,
una novedad de este año que es un 25 para el caso de que haya al menos una mujer directora en el proyecto y 25% en documentales, que eso ya viene de hace unos años, pero el máximo son 500.000 euros, pero es la menor de las dos cantidades. Nunca puedes pasarte a los porcentajes que os he dicho y si tu proyecto es muy alto nunca te vas a poder pasar tampoco de $500.000 de euros. La ayuda, en términos generales, es un préstamo sin intereses, reembolsable condicionalmente, solo se reembolsa en el porcentaje que participa Eurimás, si se tienen ingresos, si no, ¿no? O sea, que las condiciones son, o sea, se puede no devolver nada y no pasa absolutamente nada si no se tiene ingresos, si se tiene se va viendo poco a poco, pero hasta 150.000 euros, si solicitas 150.000 euros o menos, no es reembolsado, pero si solicitas más, acabará siendo reembolsado. Los criterios de selección para apoyar el proyecto son 6, pero realmente, aunque son 6, son todos, es todo tanto artístico como financiero. Estamos hablando del guión, calidad y originalidad del guión, diseño y estilo del director o la directora, contribución del equipo y nivel de cooperación técnico-artística al ser una coproducción entre los países, consistencia y nivel de financiación, como os decía anteriormente, potencial de circulación en festivales, distribución de audiencia, bueno, y el último que es adhesión a los valores y objetivos del Consejo de Europa. ¿Quién hace la selección? Bueno, pues esto también ha cambiado. Hasta este año los representantes nacionales hacíamos un pitching y defendíamos el proyecto y luego entre una cosa que se llamaba el grupo de coproducción, pues nosotros evidentemente no podíamos votar los proyectos de nuestro país, pero bueno, ahí éramos los que decidíamos. A partir de este año son los expertos externos independientes los que van a decidir qué proyectos en función de las disponibilidades presupuestarias y por supuesto aplicando los criterios de selección que hemos aprobado los representantes, los que seleccionan qué proyectos entran. Expertos de muchos países, como os he dicho, hasta 40, de hombres y mujeres, de diferentes edades, de guión, de dirección, de montaje, de fotografía, de un poco de todo, de ventas, por supuesto. Y hay que tener en mente quiénes son los que nos van a seleccionar para saber un poco cómo presentar el proyecto. Lo único que funciona es la calidad, cómo se presente. Por lo es imprescindible que se presenten proyectos de la mejor forma posible y demás. Pero lo que no hay que tenerles miedo. El mensaje que siempre transmitimos es que todos los años, sin excepción, se apoyan proyectos españoles, todos. El año pasado fueron 10, que son bastantes, fue una cuantía bastante importante. El año anterior, 8. Este año solo llevamos una convocatoria y nos han apoyado 3. No hay una cuota, no es, digo, de broma Eurovisión, que si tienes muchos países te votan y tal. Es una broma. Te pueden apoyar 0, te pueden apoyar 8. En junio del año pasado llevábamos 8 proyectos y nos apoyaron con 6 porque la calidad era muy buena. Y proyectos muy diversos, directores y directoras noveles y directoras con una carrera, no se exige un mínimo, ¿sí? de películas, ni de mucho menos. De hecho, una de las políticas es apoyar a directoras y directores noveles, con lo cual no tiene que dar miedo. Hay que presentar un proyecto que encaje, bien presentado y demás. La importancia no solo es económica, es un sello de calidad que te va a acompañar al proyecto allá donde vaya. Si miramos los festivales internacionales más importantes, está lleno de proyectos apoyados por demás. Ahora en el Festival de Cannes, hay 4 películas españolas, si no me recuerdo, 3 de ellas, El agua, que es de la tierra, de Elena López Riera, si no me equivoco, la coproductora de Suica Films, está en Cannes. La película de Asbestas de Sorogoyen también es apoyada por Eurimás. Un documental sobre Goya, José Luis López Librares, es apoyado por Eurimás. El Festival de Berlín, que teníamos en sección oficial 2 películas, lo cual es casi histórico, no sé si histórico, de hecho. Alcarrás era de Eurimás y apoyó Boca en el Corso de Oro, la película de Isaac y la Cuesta, pero da igual que sean los Oscars, los Goya, los premios europeos, Locarno, está lleno de películas apoyadas por Eurimás, con lo cual animaros, que presentéis proyectos y si tenéis cualquier duda de Eurimás, pues estamos para ayudaros, que contactéis conmigo y hablamos, y por supuesto con el secretariado también, que es fundamental. Y muchísimas gracias, no os quiero aburrir más. Gracias por la atención. Espero haber dicho algo interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no has dicho algo, mucho, todo interesante. De hecho, mira cómo está la sala. En cuanto hablamos de dinero, se llena. Entonces, muchísimas gracias por este gran repaso que nos has hecho. Fijaros la cantidad de posibilidades y de dudas que hay. Hay que estudiárselo. Luego hay que meterse en la página LKA, descargarse todo y estudiárselo bien, porque hay muchas palabras que se han indicado aquí que a veces son desconocidas por algunas personas, pero las posibilidades son muchas. Ahora vamos a pasar, hemos estado hablando un poco de la parte a nivel nacional, a nivel europea, pasamos un poco con José Luis a la parte comunidades autónomas. Como sabéis, prácticamente ahora casi todas las comunidades autónomas en España tienen sus propias ayudas públicas y en este caso tenemos a José Luis, que se encarga de las de Generalitat Valenciana. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, la verdad es que Pablo ha hecho un esquema bastante completo de cómo funcionan las ayudas, ¿no? Hemos ido desde la parte europea, luego hemos pasado a la parte nacional con el ICA y bueno, a mí me toca un poco la parte más regional, autonómica.
Como decía Luis, pues casi todas, no todas, pero la mayoría de las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, tienen ayudas a la producción audiovisual. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues es bastante patente. De hecho, creo que somos la segunda, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma que más invierte en producción audiovisual. Se ha incrementado muchísimo en los últimos años el presupuesto que se destina a estas ayudas. Pero voy a intentar haceros un esquema básico para que sepáis un poco cómo funcionan. Tenemos dirigidas a la producción, porque luego hay otras ayudas que van dirigidas a asociaciones profesionales, festivales de cine, campañas de cara a presentarse a los Goya, etcétera, ¿no? Pero lo que es producción, tenemos 3 líneas específicas, que es lo que llamamos la pirámide, unas ayudas a escritura de guión, que van dirigidas única y exclusivamente a guionistas, que además son anónimas. Se presenta un volumen bastante importante. Normalmente estamos rondando los 200 proyectos cada año, cuando tenemos como 18 ayudas, creo que son, escritura de guión, y entra tanto documental como ficción como animación. Entonces tenemos ahí lo que es la base de cualquier producción, que es el guión. Entonces apoyamos la escritura de guiones y ya os digo, van dirigidas única y exclusivamente a guionistas. Subimos un escalón más dentro de esa pirámide y pasamos a las ayudas a desarrollo de proyectos, donde aquí ya entra el guionista con la productora. Las ayudas van dirigidas a escritura o reescritura de guiones, a hacer una nueva versión del guión por parte del guionista, mientras que la productora recibe unos fondos para empezar a desarrollar el proyecto. Ir a mercados, hacer localizaciones, hacer un tráiler, preparar el proyecto, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva preparar ese proyecto de cara a unas ayudas a producción, tanto las de la Comunidad Valenciana como puedan ser las del Ministerio de Cultura, las del ICA. Y una vez pasada esa fase, pues pasamos, digamos, ya a las ayudas más importantes, que son las ayudas a producción audiovisual. Las ayudas a producción audiovisual abarcan todos los géneros, ¿no? Animación, ficción y documental. Y además, dentro de cada uno hay diversas categorías, tanto cortometrajes, proyectos multiplataforma. En el caso de animación también incluimos los videojuegos y luego lo que es la producción de largometrajes. Y bueno, no es una novedad porque lo que son las miniseries es un formato que se está trabajando ahora mucho desde el sector y que además tanto la televisión apuesta mucho por ello. Las miniseries llevan ya varios años en las convocatorias, pero este año lo que hemos hecho es hacer una sección única y exclusivamente para ellos, para que existan, como al mínimo que salgan un par de miniseries. Hasta ahora estaban incluidas digamos, dentro de largometrajes, competían entre ellos, podía o no salir alguna miniserie. Sí que ha habido años en que han salido, pero podía salir o no, en función de la competencia que tenían. Pero este año ya les hemos hecho una sección especial para que compitan entre ellas y que al menos tengamos 2 miniseries al año, porque es un formato que se está consumiendo muchísimo ahora mismo. Y al final, bueno, como decía Luis al principio, dice, la mesa va sobre las nuevas producciones, ¿no? Yo creo que nuevas producciones no, pero sí que evolucionan. Un poco la administración va siempre por detrás de lo que es el sector, lo que es la producción, y nos tenemos que ir adaptando. Entonces, las ayudas no es que sufran cambios demasiado sustanciales, pero sí que tienen que ir evolucionando para adecuarse a lo que es la realidad del sector audiovisual. Bueno, más o menos esas son las líneas generales de ayudas. Este año contamos con una dotación incrementada aún más sobre el año pasado. Estamos ya sobre los 6,5 millones de euros que destinamos a las ayudas a producción únicamente. Además, incrementado con una cantidad que este año va a estar sobre los 900.000 euros que recibimos del Ministerio de Cultura, del ICA, porque el ICA ha destinado un fondo, 10,5 millones de euros, para producciones en lenguas cooficiales. Entonces, bueno, por una serie de parámetros, pues cada comunidad autónoma que en función de la inversión que hace recibe una cantidad. Con lo cual este año vamos a incrementar casi 1 millón de euros más gracias a la ayuda que nos llega del Ministerio de Cultura, de ese presupuesto que va a servir para fomentar el cine en lenguas cooficiales. Dentro de lo que son todas las categorías, por ejemplo en ficción, además de las miniseries, en el caso de largometrajes lo hemos dividido en 4 categorías.
Esta división lleva ya unos años que se está realizando, aunque ha ido evolucionando, y se hace con un objetivo, y es que hasta hace unos años todas las películas, largometrajes, competían entre ellos, independientemente de si eran películas más o menos financiadas, si eran películas de autor, si eran películas comerciales. Nos dimos cuenta de que teníamos que separarlas porque de alguna manera era injusto o los resultados no eran los mejores en función de cada año con quién competía, si no es lo mismo el cine de autor, que muchas veces la primera piedra en la financiación la acaba poniendo lo que son las ayudas autonómicas, que una película a lo mejor ya más comercial, que ya viene con una televisión, que viene con una ayuda del ICA, etcétera, etcétera, y que lo que vienen es a completar aquí la financiación, bien porque hay una productora valenciana implicada, bien porque el rodaje se realiza en la Comunidad Valenciana, bien porque la dirección o equipos técnicos y artísticos son de Valencia. Entonces, para evitar esto, lo que hicimos es dividirlo en varias categorías, que este año además son 4. Hemos pasado de tener 2 a 3 y al final hemos llegado ya hasta 4 categorías. Hay la primera, que esta es una novedad de este año, que va dirigido única y exclusivamente a películas que se rueden en valenciano. La idea es potenciar que exista un cine en nuestra lengua cooficial, que normalmente tiene menos posibilidades a la hora de conseguir financiación en otros espacios, aunque bueno, luego hay excepciones, como comentaba Pablo, la película Alcarràs, que ha triunfado en Berlín, que consiguió el Oso, que está hecha en catalán, que por cierto la productora mayoritaria es Elástica Films, que es valenciana, que es de María Zamora, que precisamente fue la que leyó el manifiesto en contra de la nueva normativa audiovisual que tanto jaleo ha causado estos últimos días y que está ahora tan de moda, ¿no? Pues lo que hemos hecho es hacer una categoría exclusivamente para películas en la valenciano y a las que se les da un apoyo superior al resto de categorías, ¿no? Porque pueden llegar a tener hasta un importe de 500.000 euros solo en ayuda autonómica. Y luego aparte también tiene un refuerzo importante por parte de Apunt, pero bueno, eso luego ya nos lo contará César. Pero bueno, esa categoría, digamos que es, vamos a potenciar un poco más el cine que en nuestra lengua, la lengua autonómica, y vamos a intentar que ese cine pues salga mejor y más financiado desde aquí. Y luego hay otras 3 categorías que van destinadas, pues una a coproducciones que buscan el ámbito lingüístico, tanto con Baleares, Cataluña, sur de Francia, que buscan coproducción nacional e internacional, si se cuenta con la parte francesa, para que salgan películas también, en principio en lenguas cooficiales, aunque no siempre es obligatorio. Y luego otras 2 categorías que van dirigidas ya a películas en cualquier lengua, puede ser en castellano como puede ser en inglés o en francés, y que digamos que tienen como 2 formatos. Hay una categoría que es para películas que ya vienen con una financiación importante y que lo que buscan aquí es la última pata para acabar de completar la estructura financiera. Y luego, por otro lado, otra categoría que digamos que es para películas que pueden tener algo de financiación, pero que realmente lo que están haciendo es empezar a buscar financiación aquí. Puede ser su primera pata aquí en Valencia o pueden venir con algo, y lo que se valora sobre todo en la mayoría de las producciones es el guión. Eso es importantísimo. Igual que ocurre en Urimatch, hay una serie de valoraciones. La parte de guión la hacen analistas externos profesionales que hacen una valoración única y exclusivamente del guión. Y además es una de las puntuaciones que más determina el hecho de qué películas van o no a salir. Lo digo pues luego para que veáis un poco también la importancia que tiene previamente participar en laboratorios como los de hoy, en talleres, labs. Está ahora muy de moda ese formato, pero es verdad que ayuda a mejorar los proyectos y que al final el guión es una pieza muy importante dentro de la valoración de las comisiones de las ayudas. En nuestro caso hay una valoración matemática, es la más importante, pero esa es el propio productor el que tiene que conseguir esa puntuación. Se valora desde el historial, una parte de financiación en función de la categoría, se valora en mayor o menor medida, con más o menos puntos, valoración del equipo técnico, artístico,
la participación de equipos valencianos, pero siempre en proporción al porcentaje del coproductor valenciano. Y bueno, más o menos un poco esas son las valoraciones generales, son muy similares a las que pueda tener Eurimach o el ICA, pero ya os digo, es matemático. El productor se autobarema, con lo cual ya sabe con la cantidad de puntos que se presenta a la convocatoria. Luego está la valoración de guión, que es donde la mayoría de los proyectos se juegan el ser subvencionados o no, porque es donde se marca la diferencia. Y este año lo que hemos incorporado, porque nos parecía muy frío a la hora de valorar lo que era el proyecto, que fuera todo matemático. Entonces sí que este año hemos incorporado la figura de un profesional externo, pero experto en producción. No expertos en guión, que son los que ya existían, sino que haya uno experto en producción, que lo que va a hacer es valorar precisamente lo que es la memoria de producción, la memoria de dirección y lo que es el plan financiero y cómo se ha planteado ese proyecto, ¿no? Es una valoración objetiva, pero con cierta subjetividad, porque no es matemática, pero lo que pretende es ver realmente si ese proyecto está bien armado y, aunque no tenga financiación, y tiene visos de convertirse en realidad. Entonces, digamos que hay dos valoraciones, la artística de la parte de guión, donde hay analistas de guión, y otra de analistas de producción que van a valorar la producción del proyecto. Y el resto de puntos, como ya os he dicho, es todo matemático y es el propio productor el que tiene que conseguirlos y aportarlos. Básicamente es la estructura para todo, tanto para animación como para documental, para ficción. Para aquellos que os interese más la parte de documental, sí que también hemos hecho dos categorías en la categoría de largos documentales. Va tanto dirigido a largometrajes de categoría A para largometrajes en valenciano, que un poco lo acabamos financiando con la línea de subvención que nos da el ICA para lenguas cooficiales, y otra que es para largometrajes ya independientemente de la lengua y también independientemente del contenido. Porque por un lado, lógicamente los productos que son en valenciano es porque cuentan historias más de aquí, pero la otra categoría de largometrajes pueden ser historias de aquí o pueden ser historias de fuera. Eso es algo que siempre muchos productores nos han requerido, ¿no? Que trabajan en documentales, pero no necesariamente el contenido tiene que estar ligado a algún aspecto o alguna temática de la Comunidad Valenciana. De hecho, hemos tenido ejemplos de documentales muy premiados que poco tenían que ver aquí. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Lobster South, que es una película que trata sobre Islandia, sobre un grupo de personajes en un bar de Islandia, aunque luego está muy ligado a una historia, a la historia de la ciudad de Benidorm, ¿no? Hace ahí como un enlace entre ambas historias y sí que hay un nexo muy fuerte, pero realmente la historia se desarrolla en Islandia. Entonces, bueno, los productores al final buscan historias de aquí, pero buscan también cualquier otra historia que puedan contar en el resto del mundo. Con lo cual, esa categoría de largometrajes B va destinada a ese tipo de productos para que el productor pueda elegir y no se vea limitado a temáticas muy locales exclusivamente. Y luego, como os he comentado, en el caso de cortometrajes también entra el formato multiplataforma. El multiplataforma fuimos la primera comunidad autónoma que lo adoptó, buscando un poco ese tipo de formato de webseries o destinado a tabletas, a móviles, etcétera, y que lo que pretende es buscar ese tipo de formato que muchas veces no lo hemos querido definir muy estrictamente dentro de la convocatoria, porque sabemos que la evolución del audiovisual y el consumo en ese tipo de formato es muy diferente y puede evolucionar rápidamente de un año para otro. Entonces lo dejamos un poco abierto y dejamos la creatividad y el tipo de producción que quieren hacer tanto creadores, guionistas y productores. Y básicamente esas son todas las líneas que tenemos. Yo digo, hay una distribución donde la ficción, por ser un proyecto también más caro, es la que mayor parte del presupuesto se lleva. También la animación es bastante cara también. Lo que pasa es que en largometrajes de animación se suelen presentar muy pocos. No hay más que ver también las candidaturas que hay a los Goya todos los años en animación, donde largos de animación podemos tener 1, 2, 3, 4. Es raro que haya más, con lo cual, pues aquí en la Comunidad Valenciana pues podemos tener 1, 2 o ninguno que se presenten, ¿no? Por eso compiten con las series. Ahí sí que tenemos una única categoría, que son largometrajes y series, porque en series
sí que están consiguiendo todas las productoras valencianas hacer animación, conseguir coproducciones internacionales y parte de que haya mucho talento y que las productoras sean buenas, pues parece ser que siempre es mucho más fácil vender animación fuera que una película de ficción. Entonces aquí la animación está funcionando bastante bien, pero ya os digo, están todos muy volcados en el tema de la serie y es uno de los productos que también se está vendiendo muy bien fuera. Y básicamente esa es toda la estructura que tenemos. Entre las mejoras de este año, bueno, las he comentado ya prácticamente todas, pero bueno, estamos intentando un poco ya diferenciar cada vez más categorías y formatos para que cada uno compita con proyectos digamos, de sus mismas características o de su mismo nivel, con lo cual al final es el guión y la presentación del proyecto, todo lo que es el formato de producción, lo que determina qué es lo que al final están valorando los miembros de la comisión, ¿no? Porque ya os digo que hay una parte matemática que ahí no entramos a valorar, simplemente que se cumplen los requisitos, pero luego la comisión evaluadora sí que entra en lo que es el guión y lo que es el planteamiento de producción que hace cada productora. Con lo cual, bueno, básicamente es eso, pero bueno, yo os animo a que sigáis participando en este tipo de laboratorios, sobre todo porque es muy útil a la hora de ir evolucionando, aprendiendo y mejorando los proyectos que se presentan. No hablo ya solo desde el punto de vista de las ayudas autonómicas de la Generalitat, sino también de cara al ICA o incluso a Eurimage, que como decía Pablo, bueno, ellos están también para asesorar a la hora de presentar los proyectos y en nuestro caso es lo mismo, hay un departamento de ayudas que para cualquier duda que tengáis pues os podéis dirigir a ellos y os dirán un poco más o menos cómo orientar los proyectos para que tengan la mejor presentación posible. Muchísimas gracias, José Luis. Ha quedado clarísimo el funcionamiento del IVAC, las ayudas de la Generalitat. Y como sabéis, muchas, no todas, pero muchas de las comunidades autónomas en España también tienen una televisión autonómica que complementa la ayuda pública que tiene esa comunidad. Y para eso tenemos el ejemplo aquí de Apunt, que es la televisión de la Comunidad Valenciana, representada por César, que muchas veces, ¿verdad?, es el complemento a la ayuda del IVAC, que luego complementará a una ayuda del ICA o una ayuda de carácter más estatal y se puede muchas veces cerrar esa financiación de un proyecto, pero claro, tiene unas características determinadas, conseguir meter un proyecto en Apunt, que nos lo va a explicar César. Muchas gracias, Luis. Sí, somos compañeros de viaje y más de un proyecto, podría decir, en muchos, ¿no? Para mí y para mí, como siempre, de casi todos, sí, sí. Bueno, Apunt, para los que no sois de aquí, de Valencia tan cercanos, nada, una pincelada, es la televisión autonómica, la nueva televisión autonómica, como bien sabéis, pues existía Canal Nou durante un montón de años, una televisión autonómica, pues de las primeras que se lanzaron. También tuvo bueno, no sé, no sé cómo decirlo, pero bueno, conclusión, que puntualmente que se cerró, vamos, básicamente, la decisión política, como queramos llamarlo, ¿no? Fue la primera que se cerró y la única. Y en un momento determinado se cerró, lo cual hubo un vacío de 4 años, aproximadamente 5 casi, de no tener una televisión autonómica propia, ¿no? Para la sociedad valenciana y creemos que es muy importante tener esa televisión autonómica que te habla de tus cosas, que te habla de la proximidad, que te cuenta las historias cercanas, que te crea un universo, ¿no?, cultural, social, cercano propio. Y por lo que respecta a la producción, que es lo que vamos a hablar ahora, que te ayuda a levantar proyectos y te acompaña en el viaje, vamos. O sea, con lo cual, la televisión lleva 4 años, desde 4 años en emisión y 1 año y poco en preparación. Desde que empezó la televisión, una de las líneas estratégicas, que es por la que estamos aquí, para hablar de ficción, de financiación, de documentales, una de las líneas estratégicas era bueno, pues intentar ayudar y acompañar al sector de la Comunidad Valenciana de la producción y de los técnicos y de todo el personal artístico a levantar un poco, ¿no?, y a coger fuerzas para poder otra vez posicionarse y subir para arriba e incluso corregir o intentar ver lo que en el pasado se había fallado, intentar ver que la situación es diferente, intentar alzar proyectos nuevos, buscar talento. Siempre digo que nosotros, digamos, como premisa, siempre la premisa es la búsqueda y la captación de talento que está fuera. Nosotros no producimos, nosotros realmente ayudamos a los productores, a los artistas, al talento que hay fuera, a canalizar sus ideas y sus proyectos y que vayan lo más lejos posible, ¿no?, para todos. Entonces, el trabajo es que no es fácil, la detección del talento y acompañarlo en su viaje, ¿no? Y eso empezamos. Para una televisión autonómica como la nuestra, que realmente es muy diferente a la anterior,
Siempre nos ponen como en la comparativa de lo que era y lo que es y nadie pone en la mesa parámetros económicos que parece que son básicos para poder comparar, ¿no? Situaciones, ¿no? La televisión autonómica anterior pues tenía 200 millones controlados, 250 o 300 cada año descontrolados, se acabó. Nosotros tenemos aproximadamente unos 55 o 58 millones, ¿no? Estamos en orden de televisión, estamos por bajo de Telemadrid, por bajo de muchas otras televisiones autonómicas. Aún así, la filosofía siempre ha sido invertir bastante más que otras televisiones autonómicas que están parejas a nosotros, porque en Valencia hay un sector muy potente, ¿no? Valencia no son otras comunidades donde históricamente a lo mejor no ha habido esa capacidad de tener la diversidad de productoras y un montón de profesionales trabajando, ¿no? Entonces, como televisión autonómica, una de las líneas que hemos lanzado siempre ha sido hay que invertir una cantidad dentro de los límites que podamos, hay que buscar proyectos y hay que lanzar proyectos de largometrajes, documentales, series de animación, que además el sector de animación en Valencia es uno de los más potentes de España. Y por encima, no por encima de nuestras posibilidades, sino al límite de nuestras posibilidades. Aunque nos haga, en otros apartados de la cadena, renunciar a ciertas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que llenar una parrilla de pues 24/7, vamos, eso come, y la radio también, o sea. Pero es verdad que puedes hacerlo de muchas formas y la política fue, vamos a intentar potenciar, vamos a intentar ayudar, vamos a intentar ir, porque no podíamos desde el principio, bueno, pues poner la inversión que por ley nos hubiera tocado, que sería minúscula, con lo cual no podríamos ni lanzar proyectos, ni el sector audiovisual crecería, nos pasaría, pues hemos hecho mucho de gente que se había ido fuera, ha vuelto, ¿no? a trabajar y ha venido, ¿no? Que es una cosa muy chula, y tampoco podríamos hacer estrategias de colaboración con el IVAC o con otros organismos para lanzar eso, ¿no? Y en eso estamos, vamos, nosotros hemos empezado cada año, el primer año además hubo una inversión extra que lanzó muchos proyectos nuevos, mucha recuperación. Y bueno, y cada año pues invertimos aproximadamente en lo que son películas, documentales, pues alrededor de y animación 1,5 millones, 1,6 millones. Y luego aparte tenemos un importe para series de ficción o miniseries, que también entramos, ¿no? Que ahí ya, pues dependiendo de lo que nos dé la gasolina, pues podemos invertir más o menos, ¿no? Pero digamos que cada año invertimos pues 1,5 millones más, 2 millones en ese tipo de géneros, ¿no? Luego hablaremos de las series, pero centrándonos en las películas, ahora estamos en un momento pues bastante interesante para nosotros y creemos que está dando frutos toda esta política de años, porque esto es sembrar para recoger, vamos, quien piense que al invertir ahora, siempre, nosotros, bueno, creo que José y a mí siempre nos hacen la misma pregunta, los políticos, que es la pregunta recurrente, ¿no? ¿Cuándo una película en los Goya? ¿No? ¿Cuándo una va a ganar un Goya? Bueno, no nos importa tanto cuándo una película va a ganar un Goya, sino que nos importa es cuándo no, cuándo los profesionales van a ir creciendo y llegará. Lo que tenga que llegar, llegará, pero si no ayudamos, si no vamos pasito a pasito y digamos vamos a la obsesión por el titular, que creo que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Y nosotros estamos muy contentos de la cosecha, no que hemos hecho nosotros, sino que el sector ha ido haciendo ante este tiempo, ¿no? Pues pelis como La Inocencia, El amor de Guillén, La boda de Rosa, Toscana, que se ha visto aquí, El agua, ¿no? Que comentaba que ahora mismo ha estado en Cannes y que bueno, y que hace que detectemos talento, como Elena López Rieda, Lucía Alemán, o sea, talento que va saliendo y que vamos ayudando, ¿no? Todo eso nos hace ver de forma optimista un momento en el cual este año y el que viene tenemos una dotación económica bastante mayor. Hace 8 meses, esto es así, vamos, las teles van a ser autonómicas y creo que es público, pues salió publicado, ¿no? Pasamos de el IVA nos llega, hay que pagar el IVA, tenemos 12 millones menos de presupuesto para el año que viene, con lo cual se tiene que paralizar todo, crisis, reestructuración, no podremos hacer nada, ni películas ni nada. Pasamos de eso. El sector se movilizó, bueno, entre todos hicimos un poco, intentamos explicar pues al gobierno, a que tenía que aprobar el presupuesto, que la inversión en audiovisual no es que no es un gasto, sino es una inversión, vamos. O sea, que cuando tú inviertes en una peli que dice todo el mundo que es muy caro, un programa, detrás hay trabajadores, seguridad sociales, ¿no? IVA, proyectos, cultura, hay muchas cosas que no voy a explicar que ya sabéis perfectamente, ¿no? Bueno, esa situación, con la ayuda también de algunos, como cultura y como algunas personas determinantes, hizo que pasáramos de estar tocados y casi hundidos, ¿no? De no tener capacidad para poder tirar para adelante y de romper un poco una dinámica positiva, a que el IVA se recuperó y vinieron 12 millones más. Esto por arte de magia, estas cosas que pasan, ¿no? Que de repente pues pasas de un sitio a otro, ¿no? ¿Y eso qué nos ha hecho? Nos ha hecho que este año es el primero
Y tenemos un contrato de programa, que es algo que pedíamos hace mucho tiempo, que se pudiera aprobar, en el cual pudiéramos hacer una previsión de año a año para planificar. Lo que no podemos esperar cada año a que en noviembre te diga, año que viene tienes este dinero, porque claro, el margen de reacción de lanzar proyectos, preparar, tal, no nos daba margen a poder lanzar eso, todo en series de ficción o cosas, ¿no? Ahora podemos planificar a 3 años y cada año, según el contrato programa, tenemos una inversión. Este año hemos tenido 12 más y el que viene también, ¿no? Con lo cual eso nos hace ver una foto pues que es muy interesante. Y la foto es la siguiente, que ahora mismo este año de invertir en pelis y en docus 1,5 millones, hemos pasado a invertir 3 millones, 3,5 millones. De hacer una serie puntual, ahora mismo estamos haciendo pues una serie de tira diaria, que eso genera trabajo y para actores técnicos y crea mucha industria, más otra serie en coproducción con TV3 que luego os contaré, más otra, o sea, hemos multiplicado las posibilidades, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando este año y el que viene, ¿no? ¿Y hacia dónde llevamos eso? Pues hay como 2 o 3 líneas muy marcadas, ¿no? Está claro, somos una televisión pública, es una televisión pública valenciana, es una televisión pública que por ley es en valenciano, y eso nos marca una línea de coproducción, porque al final hay que ir a coproducción, nosotros, y cada vez menos, una serie, cosas puntuales, como por ejemplo la serie que hacemos La Alquería Blanca, que es una de tira diaria tal, que sí que es una social y la pagamos entera, con desgrabaciones y con cosas de estas, pero entera. Salvo eso, el resto de géneros, las series, las miniseries y todo, vamos a coproducción, vamos, y cada vez más. Vamos a las teles, todas las teles autonómicas, las teles, intentamos buscar ayuda, ¿no? y coproducir. Y en esa línea tenemos unos socios naturales, que son los de lengua común. Con lo cual, Cataluña, Baleares y nosotros tenemos estrategias bastante, ¿no? Cercanas, hablamos mucho. Yo también digo siempre que a veces salen las cosas por las personas más allá de por las ideas, por quién está en cada sitio, ¿no? Y es verdad que hay una circunstancia que es buena, que es que hay muy buena sintonía entre pues, el equipo que está llevando proyectos de ficción y de dirección en TV3, en IB3, en APUN y en el Instituto Vasco de Cultura, que hablamos mucho, que vemos proyectos, que compartimos, que cuando hay que decir que no, siempre decimos lo mismo, ¿no? No entramos por compromiso en nada, pero cuando entramos todos nos lo creemos, ¿no? Porque entrar por compromiso en proyectos al final nos lleva a malos caminos de no, entro en este y tú en este no. Si tú no lo ves, no entras y ya veremos si saldrá. Y cuando lo vemos todos viajamos juntos porque vamos a tope, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que pues, hay una cantidad de películas, de miniseries que estamos lanzando, de alguna serie incluso, que estamos coproduciendo con TV3 y que estamos coproduciendo con IB3. Nosotros somos pequeños, lo sabemos, ¿no? Pero aun ser pequeños, intentamos multiplicar el dinero que invertimos por mucho, ¿no? Y se buscan más socios por todas partes. Esa línea es una línea muy clara que va marcada en productoras, se hace en valenciano y al final es una versión unificada para todos. Cuando digo valenciano, siempre mayoritariamente en valenciano. Puede haber algún personaje castellano y bilingüe, pero mayoritariamente en valenciano. Esa es una. ¿Qué otra línea también trabajamos? Pues con operadores que no son TV3 únicamente o IB3, ¿no? Forta, por ejemplo, que es un campo en el que estamos metidos, que es un campo además que yo creo que es difícil coproducir, lo sabéis todos, o sea, no os voy a inventar, no voy a sacar aquí algo ni a decir Forta es el futuro de la coproducción, porque si no es el presente ya veremos, pero debe ser el futuro, ¿no? Y en Forta, por ejemplo, sí que estamos trabajando cada vez más de decir, hay que sentarse y hay que sacar cosas de forma conjunta. Porque si no, parte del objetivo que tenemos como Federación de Televisiones Autonómicas no estamos cumpliendo, ¿no? Pero cuesta mucho porque cada una tiene su idiosincrasia y sus proyectos, sus aportaciones económicas, pero estamos forzando. Y sí que van saliendo cosas, sobre todo desde que han aparecido los operadores también, tipo Amazon. Bueno, pues hemos hecho ahora Marea Negra con Amazon. Hay proyectos en la mesa en los que sí que podemos entrar. Y estamos intentando buscar y potenciando proyectos que puedan salir así y que podamos, entre toda Forta, entrar y tener alguna pata de o una cadena nacional o un operador nacional. Con Televisión Española también estamos trabajando bastante y hay muy buena sintonía y con la nueva dirección de ficción y todo muy buena sintonía. Y ahí estamos y siempre es el hándicap un poco y lo que hay que llegar a puntos de encuentro, que es la lengua, porque a veces nosotros entrar en una serie a lo mejor es complicado, porque ellos obviamente es castellano, nosotros valencianos, entonces hay que ver esos puntos de encuentro, pero seguro que los vamos a encontrar. Y ahí coproducciones bastante, TV Movies también. Estamos hablando también de intentar forzar miniseries, y además con la ayuda de Instituto Vasco de Cultura, que va a haber una ayuda ahora y un dinero, hay un compromiso por parte de todos de al año intentar sacar 2 miniseries con una aportación económica desde Valencia ya pues importante, que pueden ser unos 800.000 euros, y con esa pata poder ir ya a algunos sitios. Luego hay una línea que es la que ha dicho José Luis, que
que nosotros buscamos amigos en todas partes, ¿no? Y entonces el Instituto Valencià de Cultura, que es el instituto que fomenta las empresas valencianas, ¿no? De todo tipo, de todos sectores, ¿no? Entonces nos sentamos con ellos y hablamos de por qué tú puedes ayudar a, no sé, al sector de la automoción, al sector, y no al del audiovisual. Vamos a ver cómo, porque esto no se considera un sector estratégico, ¿no? Y bueno, y hubo una buena recepción, estuvimos hablando y hemos llegado a una cosa que creo que es una buena noticia para todos, ¿no? Que es lo que este año hemos tenido una inversión de 1 millón de euros extra que va directamente destinada a empresas. O sea, ellos no pueden entrar en compra de derechos ni nada, pero sí que pueden ayudar a que nos llegue un dinero destinado a la ayuda de la empresa, que es además una muy buena noticia. Puedes considerar a las productoras como una empresa que genera industria, que genera trabajo y que genera empleo, ¿no? Ese 1 millón de euros lo distribuimos, hemos hecho una resolución hace creo que 2 o 3 semanas, lo distribuimos en 4 o 5 proyectos entre 200 y 250.000 euros, que complementan una financiación que puede venir Instituto Valencià de Cultura de unos 500.000 euros. Con lo cual, nos ponen la foto que podremos tener este año y el que viene unos 4 o 5 proyectos que de partida, que luego podrán complementar, porque sí que tienen que tener una valencianía especial, eso es lo único que nos marca la Instituto Valencià de Cultura, por su filosofía, vamos, luego tenemos otras líneas, pero sí, es así, que sean valenciano, que los equipos técnicos estén presentes, bueno, y una coproducción mayoritaria valenciana, bueno, estamos ajustando un poco todo, pero están ahí. Pero nos ponen que tendremos 4 o 5 largometrajes cada año en valenciano, que con la aportación no muy elevada de otras cadenas, pues podemos plantarnos en 1.300.000, 1.500.000. Bueno, pues es una línea nueva, aparte de las que tenemos ya, ¿no? Eso nos ha hecho este año lanzar estas 5 películas con este importe y lanzar otras 12 películas con diferentes importes, ¿no? Nosotros también invertimos en más porque no todas, como bien sabéis, llegan a fin. O sea, nosotros invertimos en 12 o 13, de las cuales, pues a lo mejor hay 3 o 4 que se caen por el camino. Pero obviamente hay que ayudarles a intentar que se caigan por el camino. O sea, no vamos invirtiendo en muchas, a veces somos primera pata, que es muy interesante. Nos gusta mucho poder participar desde el principio. O sea, proyectos a veces que nos llegan, que a veces no entramos, que están ya, es que lo califiqué y le quedan 2 semanas para que entres. Hostia, joder, todo tal. Si es una peli muy interesante, entramos, pero nos gusta compartir el viaje y estar con ellos, ¿no? Con lo cual es bueno que cuando tengáis un proyecto se vaya presentando porque habitualmente entramos en películas que la financiación tiene puntos además y obviamente ya entramos porque el que ha conseguido una financiación, pues sea internacional, nacional, de ayudas, hay que ayudarlo. Pero también entramos en primera pata, vamos, entramos en películas que no tienen nada, pero como El Agua, por ejemplo, que es una de ellas, que te llega, lees el guión, hostia, he visto 2 cortos de Elena, dices, hostia, los cortos molan, lees el guión y dices, uff, esto mola mucho, esto hay que ayudarlo. Y entras como primera pata, que no es una aportación muy elevada, pero ayuda a Instituto de Cultura, que cuando vaya a otros organismos, tu televisión autonómica te está apoyando y esa es un poco la línea. Ahora llevamos otra línea también, que hemos empezado y con El Agua, es la primera peli que lo vamos a hacer, que es lo siguiente, vamos a guardar una cantidad de dinero para que películas en las cuales hemos entrado y participado y han tenido ya recorrido, se han producido, las podemos ver, y llega el momento de estrenarlas, y ves que va a ir a festivales, pues hemos guardado una cantidad de dinero para incrementar nuestra aportación, destinado solo a promoción y exhibición. O sea, tenemos un problema en el cual las películas valencianas les cuesta llegar a las salas, eso es una realidad, y obviarla es tapar los ojos, ¿no? Con lo cual, este problema, la promoción y la exhibición es un problema para la industria. Hay películas muy buenas que hemos producido que luego no han tenido un recorrido comercial porque sabemos todo lo complicado que es hacerlo, ¿no? Bueno, pues El Agua, por ejemplo, llega, va al Festival de Cannes, ¿no? Es preseleccionada, en la que se ha realizado esta, pues se merece una ayuda. Se merece una ayuda en el sentido, no porque se la merezca a ella, sino porque el productor, el director, ha demostrado que esa película, de origen que nos llegó al final, el recorrido ha sido correcto. Otras pelis, ¿no? Y eso pasa, porque eso, si fuera matemáticas, ¿no? Pues lo harían todo el mundo, ¿no? Bueno, pues este Agua, por ejemplo, hemos metido ahora 75.000 euros más para directamente destinado a eso, a ayudarla dentro de lo que podemos, a promoción de lo que habíamos metido antes, ¿no? Y eso vamos a hacerlo a partir de ahora. Vamos a hacerlo a partir de ahora. Películas proyecto en el que estamos y que llevan una trayectoria, ayudar en un momento que creo que es súper importante para ellas, ¿no? Que en el momento que dicen, hostia, ahora, ¿cómo la promociono? Bueno, pues vamos a ayudar un poco a estar ahí. Y acabo enseguida. Luis, que yo me enrollo mucho, pero acabo enseguida. Sí, no. Sí. Cosas que
que es importante también que estamos trabajando, por lo que decía antes José Luis. Ahora mismo ya no buscamos series de 13 capítulos, de 50, 70, no estamos buscando eso. O sea, ahora mismo, antes buscábamos eso y buscaba mucho por llenar parrilla. Y el objetivo era, pues como tengo que llenar una noche, pues de 70. Y si son 80, mejor el capítulo, a ver si aguanta y tal, ¿no? Y llenábamos horas de parrilla obsesionados. No buscamos eso. No buscamos eso porque, aparte, hoy en día estrenar en abierto una serie de 13 capítulos, la probabilidad de que al capítulo 4 o 5 la cosa no tire con la competencia que es muy difícil, vamos. Entonces no nos lleva a ningún lado. ¿Qué buscamos? Buscamos miniseries, buscamos eventos, buscamos hacer productos más controlados, buscamos... ahora mismo hemos hecho una serie que es Després de tu, la última, en coproducción con TV3, una comedia, y hemos hecho capítulos de 25 minutos y emitimos 2 seguidos por la noche, 50 minutos, en 10 noches, ¿no? Ha sido una pasada de todo, de aceptación, de audiencia, llegando a triplicando y a veces multiplicando por 4 la cuota de pantalla y llegando a noches, el último capítulo tuvo 1 y pico de cuota, que es muy importante para nosotros, superando a Televisión Española y a tal, ¿no? Y buscamos eso, es crear evento, no, si funciona bien, pues ya veremos una segunda temporada, ya veremos, pero no, por lo que hablábamos ayer, no proyectos que lleguen y que digan, esta es la primera, pero y la segunda ya la tengo y la primera queda abierta. Bueno, vamos a intentar vender evento, cerrarlo, ¿no? Y poder llevarlo ahí. Y es lo que estamos buscando. ¿En coproducción con quién? Con quien venga, vamos. O sea, encantados. Ahora mismo estamos intentando y estamos con reuniones intentando ayudar al productor a proyectos con plataformas, con otras cadenas, con Televisión Española. Ahí donde quieren que estemos para apoyar, estamos. Pero buscamos más eso. Otro género que buscamos, que no nos llega casi, porque todo el mundo quiere hacer su peli y ir a las salas, y me parece súper correcto, ¿no? Yo no voy a juzgarlo. Pero como cadena hay un género que a nosotros nos funciona muy bien, porque tenemos el estreno nosotros, ¿no? Que son las TV Movies. Las TV Movies, que con TV3 hemos hecho algunas y con Televisión Española, creo que las 4 que hemos hecho, ninguna ha bajado del 7-8 de cuota de pantalla. Ni Amor de Guillén, que fue un éxito, que tuvo un 12, ni Federica Monsen, ni La Dona del Sexo. O sea, son pelis que tienen una... Buscamos mucho y funciona mucho, que tienen como una cercanía al espectador, son biopics, son momentos históricos, son acontecimientos, son cosas que el espectador tiene en su imaginario colectivo y que nunca ha visto plasmado en la pantalla, ¿no? Directamente son coproducciones que hacemos con TV3 nosotros y con Instituto de Cultura y IRICEC, con Televisión Española también, con lo cual el presupuesto puede ir desde el 1.000.000, desde 800, que hay pelis, o incluso 600 y pico, y hay cosas interesantes, porque son adaptaciones de una obra de teatro, cosas que son muy dimensionadas, hasta 1,500.000, 2 millones, vamos, ahí hay un margen grande. Pero sí que eso, os lo digo y no paro de repetir a todo el mundo, lo buscamos y no nos llega. De este año, de los 52 que nos llegaron proyectos que de ahí sacamos 12, de los 52, habrían 4 movies solo. Y eso es algo que sí que apuntar, por favor, y buscar, porque sí que es algo que buscamos, porque es verdad que hay una parte que entramos en las pelis y hay que entrar para tal, pero cuando a mí me llega, por ejemplo, La boda de Rosa, la película nos llegará para estrenar el verano que viene, una peli en la que estamos, el impacto en pantalla, ya rentabilidad, una peli supervista ya, en plataformas, todo visto, y claro, ya estrenaré, y oye, qué bien que funcione, ¿vale? Pero no, lo otro nos ayuda a crear marca, a crear acontecimiento. Y bueno, y yo creo que es bueno. Y no me enrollo más porque es que Has abierto la caja de Pandora, mañana todo biopics y no, todo ojalá, es que ojalá, en tu en serio. despacho, vamos. Es más, perdona, solo un apunte. Y eso no es una cosa, eso lo estamos hablando también con TV3, pero también con Televisión Española. Oye, vamos a buscar conjuntamente, porque no es una cosa solo que nos pasa a nosotros. O sea, esto es así, vamos. Con lo cual, sí que esas miniseries de 2 capítulos que nos cuenten un momento de 6 capítulos, no sé, todo eso, yo creo que es una línea buena. Y me callo. Bueno, yo creo que es evidentemente quien tenía que hablar en esta mesa son las personas que más conocen y las personas que están al cargo de estas instituciones, que son las que financian muchos de los proyectos que nosotros creamos y que nosotros luego vemos también como espectadores. Ha sido clarificador, creo que no se puede exponer mejor y más claro. Estos son se han resuelto muchas de las dudas que mucha gente nos pregunta y te pregunta y nos preguntamos, ¿no? Y ahora vamos a abrir, tenemos 10 minutitos antes de ese mini descanso y luego entregaremos estas menciones que tenemos aquí en la mesa. 10 minutitos para preguntas concretas, directas, ¿vale? Y que puedan ser se puedan responder de una manera clara y concisa, ¿vale? ¿Tenemos alguna? Sí.
Preguntas concretas. Las ayudas selectivas y generales las llevan la otra subdirección, pero siempre se publica y se ve todas las películas que están, las que han salido, las que no, dependerá del año que se presenten y demás, pero yo te recomiendo que te metas en la web, te ves año a año y ves todas las que han salido, porque el corte este año ha sido 81, ha dicho creo, pero otros años ha sido 88, y unos años han quedado fuera más y otros menos. Así que yo te recomiendo más que un ratio de año, que veas año por año que el número de películas que han entrado y vienen las que se han quedado fuera y qué puntuación han tenido también. Definición de productor independiente. El gran tema de... Hay muchas definiciones para eso. Sí. Pero preguntas Ya. por lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, sabéis todos la historia, lo que ocurrió ayer y todo lo que se ha montado con el tema. Yo esta misma mañana he estado pidiendo información para ver exactamente hasta el alcance que tiene eso. Yo creo que Pablo tampoco debe tener mucha información al respecto para decir, a mí me acaban de convocar ahora mismo el 8 de junio en Valencia, te van a escribir, César, que también te quieren convocar, una jornada con Beatriz Navas para dialogar sobre la futura ley del cine y la cultura audiovisual. O sea que yo creo que ahí vamos a sacar muchas más conclusiones. Yo no he estado en la mesa de debate de esta ley, más allá de cosas que nos afectaban como Generalitat, entonces no te puedo decir el por qué se ha incorporado esa nueva definición y cuál es. Creo que aquí igual en esta reunión podemos sacar más conclusiones al respecto. No te puedo decir, yo sé el alcance que puede tener o no, y bueno, ya hemos visto toda la manifestación del sector en contra de esa nueva definición. Pero vamos, como no he trabajado yo directamente en esa normativa, no te puedo decir el porqué de ese cambio. No sé cuál es el motivo que lo ha originado. Bueno, ya tenemos una reunión donde poder hablarlo y verlo. Yo lo que sí que nosotros como cadena pública podemos decir es que no va a cambiar nuestra forma de... La nuestra, vamos, la relación con los productores. Además, la línea va a ser la misma. Vamos a apostar por las productoras en las que estamos en nuestra órbita. Vamos a trabajar y, en principio, salvo que veamos la letra pequeña y nos digan y nos obliguen a ciertas cosas determinadas, en nuestro caso, no, obviamente no. No porque no entra dentro de ningún... Somos una tele pública, vamos, no tenemos la función comercial, no tenemos unos objetivos de rentabilidad social, en nuestro caso, sobre todo, vamos, e intentar, ¿no?, ejecutar y utilizar el dinero de la mejor forma posible para todos los valencianos, que para eso somos la TV pública valenciana, con lo cual, en principio, no. Veremos ahora qué ocurre a partir de ayer, una vez que ha sido aprobado, y eso será cuestión de días o de años. No podemos saber. Todavía tiene que pasar por el Congreso para aprobarse. A Congreso y Senado, ¿no? Senado. Bueno, Senado. primero Senado, pero luego vuelve al Congreso si no lo aprueba el Senado. ¿Más preguntas? Esto es porque os lo habéis dejado todo muy claro, porque están deseando saber quién ha ganado estas 4 cosas, pero bueno, yo creo que ha sido... Dime. Porque como no preguntáis una cosa, solo lanzaros, por ejemplo, estos foros son súper importantes. Yo sí que lo quiero reivindicar desde aquí, más de lo que a veces nos creemos, ¿eh? Y nosotros, de Alicante, por ejemplo, en Valencia, antes hablábamos con algunos compañeros, ¿no?, los que se montan también como el Promercat, que va a haber a final de mes. Son foros en los cuales aparentemente no... Bueno, primero que son importantes para que cada uno, yo creo que testéis los proyectos y bueno, nosotros intentamos siempre, pues dentro de nuestras limitaciones y tal, pues ayudar un poco y decir lo que vemos para si os puede servir, ¿no? Y sabemos que es complicado, porque a todos nos ha pasado, el lanzar un proyecto a gente, pero creo que es súper importante por 2 cosas. Una, por el hecho de testar el proyecto, y os digo que toméis nota de todo lo que os dicen compañeros, que seguro que os dirán cosas también cuando lo habéis hecho, nosotros lo que podamos decir y para desechar o coger, ¿no? Por eso, por testar el proyecto y armarlo, y por las sinergias entre vosotros. Yo creo que la segunda pata clave de este tipo de encuentros, que son súper importantes, y la verdad es que llevo viendo 2 años, está muy bien montado y funciona muy bien, son las sinergias. Nosotros de estos mercados, por ejemplo, de Valencia el año pasado, 2 miniseries se van a ejecutar de coproducciones, que gente que se conoce allí, que ha presentado el proyecto, que tal, y aparentemente parece que no, pero son súper útiles, con lo cual yo sí que os animo a seguir viendo este tipo de cosas y a darle vuelta a todos esos proyectos. Perdonad, vamos a pasar esta pregunta. Una vez que esté contestada, damos por finalizada esta mesa y en 5 minutitos de impasse pasamos a la final de la actividad.
Totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho. Nosotros hacemos convocatorias anuales también, como Instituto Básico de Cultura. Ahora estamos analizando de avanzarla un poco y siempre intentamos hacer las convocatorias y las resoluciones acorde con ICA y Instituto Básico de Cultura, para que las pelis puedan ir allí con nuestra ayuda o no y tal. Hasta ahora, por lo que os decía, hasta que no teníamos presupuesto aprobado a final de año no podíamos lanzar las convocatorias, con lo cual nos dilatábamos en el tiempo y se nos iban, ¿no? Ahora, como tenemos ya una previsión de y una autorización de con un contrato de programa, la idea este año es en octubre aproximadamente sacar la nueva convocatoria de largos, de docus y tal. Sacamos convocatoria pública en el cual hay largometrajes de ficción, documentales, animación y cortos documentales y de ficción. Y nada, hay un tribunal interno formado por personal, trabajadores de la casa y equipo directivo. Los análisis de guión también, como hace el Instituto Básico de Cultura, son anónimos y dentro se analizan y se puntúan, pero luego hay una empresa de análisis experta externa en la cual le llegan los guiones sin ninguna referencia y nos pone puntos y llevándonos a veces sorpresas y disgustos también nosotros, ¿eh? Pero eso, os pongo un ejemplo claro. Espíritu Sagrado, que es una peli que creo que muchos de vosotros conocéis, una de las mejores pelis del año pasado. No lo he dicho antes porque se me ha pasado, pero me parece una pasada. Espíritu Sagrado, el primer año se presentó y no salió. Y no salió teniendo internamente una valoración muy buena de proyecto y de guión, pero es que era un guión muy difícil de entender si no sabes quién lo va a llevar adelante. Eso funciona así. Con lo cual, nosotros teníamos la referencia de quién iba a llevarlo adelante, con lo cual decías, vale, me imagino más lo que hay. La analista externo no la tenía. Entonces, con lo cual le puso un 2,5, un 3. ¿Qué significa que no sirven los análisis externos? No significa eso. Claro que sirven. Significa que hay películas muy autorales en las cuales es difícil que de cero, entonces tienes que ver lo que te dicen, ¿no? Segundo año sí que salió ya, ¿vale? Un poco, bueno, pero esas desviaciones pueden pasar, pero siempre nos vale muy bien, nos vale porque al final tienes una visión externa de alguien que te analiza y son expertos y estructuras, personajes y creo que no somos de la teoría esta de que no hay nadie que pueda analizar mi guión, que eso nos viene mucho guionista y productor de ¿quién es alguien para decir cómo es mi guión? Joder, pues sí, igual que a todos nos pasa, vamos, hay alguien experto y somos una cadena y somos muchos, con lo cual no todo lo que escribimos es lo mejor y ni todo lo que producimos o presentamos es lo mejor, ¿no? Entonces, tenemos esa convocatoria anual y luego tenemos una ventana abierta, constante, para todo lo que son series y miniseries. Cualquier proyecto, cualquier entretenimiento que se quede presentado a la cadena, hay finestra única que se llama, es un mail, nos entra por ahí y lleva una serie de comisiones de valoración, de contratación, en la cual se hace el análisis. Y primero una comisión de valoración en la cual se decide, oye, pues este proyecto puede ser interesante. Ahí están, lo digo para que te quedes con detalle, vamos, ahí están el jefe de imagen de la casa, está una persona de nuevos formatos, estoy yo como director de contenidos y programación, bueno, y somos un equipo de 5 o 6 personas. Ahí decidimos qué seguro no va a cuadrar en la línea de la cadena y qué puede tener opciones de ficción, entretenimiento, de todo. Una vez pasa ese filtro, coge el proyecto una productora ejecutiva de la casa y un gestor de contenidos y con el equipo de jefe de programas y su dirección de contenidos ya contactan con la productora y empiezan a trabajar el proyecto. Oye, pues, ¿cómo es? Vamos por aquí, vamos por allá, el presupuesto. Eso puede tardar 3 semanas, si es un proyecto muy claro, 8 meses, si es un proyecto de ficción que es más complicado. Y cuando ya lo vemos y puede estar, se lleva a la de contratación. Y ahí es un proyecto que se lleva ya armado porque ahí está el departamento administrativo, jurídico, el director general y hay que defenderlo. O sea, yo picheo los proyectos que nos llegan en esa comisión, como hacemos todos, para defenderlos, porque cuando los llevamos nos lo creemos. O sea, intentamos defenderlo ahí. Si se aprueban en esa comisión y sube 150.000 euros, lo cual es la mayoría de proyectos, subimos al Consejo Rector, que es el Consejo de Administración de la televisión. Y ahí sí que ya es el repicheo, porque ahí es un Consejo de Administración de 10 personas, que es la forman, ¿no? Bueno, con mucha gente. Vale, ya está. Con lo cual hay que explicarlo y defenderlo y tienen que votarlo ellos. Y lo votan, sí o no, o si es un no, que nos ha pasado a veces, no se hace, porque no se puede. Y si es un sí, que es la mayoría de veces, el 99, vamos, lo llevamos ya bastante armado todo y son proyectos y confían mucho en que hay una dirección general con un proyecto y un equipo que al final, oye, pues decide y te puedes equivocar o acertar, como todos, pero lo llevas. Es el trayecto de los proyectos habitualmente. Gracias, César. Muchísimas gracias. Acabamos la mesa con una puntualización que nos quería dar Pablo y ahora pasaremos a darles las gracias. Un fuerte aplauso.
Un pequeño apunte hablando del futuro, ya que este laboratorio es de ficción y es de series de televisión. Lo que os he comentado antes, Eurimax a día de hoy solo se dirige a películas con producciones para salas, pero hay un debate que está allí, que posiblemente puede ser que sí, todavía no está cerrado, pero bueno, que se creará un fondo para aquellos países que quieren formar parte de apoyar las series de televisión, o incluso una norma jurídica que regule las coproducciones a ámbito europeo, igual que existe para el cine, para las series de televisión. Hay una declaración de los ministros de Cultura del Consejo de Europa hace unos meses, bueno, lanzando ese debate, hubo una conferencia en Budapest y se ha creado un grupo de expertos de 15 países para hablar, con lo cual a día de hoy es eso, pero puede ser que en el corto, medio plazo o largo podría ser que también se apoyaran las series de televisión. Yo creo que es interesante para todo el mundo. No os molesto más. Gracias. No, nada, muchísimas gracias. Deciros, aprovechando todo lo que se ha hablado aquí en esta mesa y lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Que ha sido una semana muy intensa, donde hemos visto teoría, hemos visto técnica, luego ha habido pitch. Ha habido mucha gente que nos pregunta todos los años, oye, yo quiero hacer una asesoría individual, quiero que me preparéis para el pitch. Bueno, ha habido una serie de personas que hemos creado se llama Ficticia Corner, porque creemos que en España todavía faltaba dar ese punto, ese salto para la gente que quiere preparar pitch de manera individual, que quiere que le asesoren o analicen el proyecto desde un punto de vista de mentoring individual, asesorías individuales, entrenamiento al pitch, entrada, preparación de loglines y revisión de dosieres. Y en Ficticia Corner hemos empezado esta aventura. La verdad es que estamos teniendo unos feedbacks extraordinarios. Preparamos tanto a gente amateur como a gente muy profesional a la hora de enfrentarse a ayudas, subvenciones, a entregar guiones o historias o tratamientos, a subvenciones y a concursos, a festivales o a pitch, a plataformas y productoras. Y os voy a dejar en la mesa unas tarjetas, ¿vale? Pues si hay gente que va a contactar con nosotros o que quiere saber cómo funcionamos y cómo lo organizamos, ¿vale? Están, como ha habido un defecto en la imprenta, están hechas un poco para gente con una vista extraordinaria, pero vais a ver que si te acercas mucho, ves el mail de contacto. Bueno, y dicho esto, agradeceros profundamente a los tres que haya sido una exposición tan clarificadora, tan transparente, tan bien presentada, de verdad, con toda la capacidad que tienen las productoras, los creadores, los autores, pues todas las productoras, evidentemente, ese abanico de posibilidades de financiación que hay que prepararse. Hay que prepararse para poder entrar en ellas. Cuesta meses armar un proyecto hasta que lo tienes listo para presentar. Yo siempre digo, como os he dicho algunos días, que nosotros hemos elegido una profesión para escuchar no, pero nunca se sabe cuándo llega el sí. Y el sí puede estar detrás de cualquiera de estas convocatorias y puede ser el chispazo de salida para que luego caigan otras ayudas y que nos veamos haciendo una película o una serie y confrontarla con el público, que es lo que queremos. Así que dicho esto, os agradecemos muchísimo que hayáis casi llenado la sala y agradeceros que gracias a vosotros se haya llenado la sala y que seguramente muchísima gente se vaya con una información necesaria y eficaz para que podamos seguir creando y que podamos seguir creyendo en lo que hacemos. Muchísimas gracias a los tres.